Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Ahora tenemos que hacer la parte que es un poco más difícil, que es que toda esta data que tenemos en JavaScript, transformarla a data que se pueda reflejar en el navegador para que se vea en la página web. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a reemplazar aquí en consultar Pokémon, ya no va a imprimir los datos en la consola, esto lo voy a borrar, sino que va a tener una función que se llama crear Pokémon. Y a esa función le va a pasar como parámetro el Pokémon, que recuerden que ya es toda la data del Pokémon de acuerdo a su ID, y también le va a pasar el número que estaba recibiendo este método, lo está recibiendo aquí, y este método cuando se llama en consultar Pokémon en plural, lo que hace es ordenar el primer Pokémon random con el ID 1 y el segundo Pokémon random con el ID de 2, para recibir también ese número. Pero ahora este método de crear Pokémon no lo tenemos, así que tenemos que crear ese método. Voy a crearlo aquí debajo, igual func, tab, y de nombre tenemos que ponerle exactamente ese nombre, crear Pokémon, y recuerden que de parámetros recibe el Pokémon y recibe el número. En esta función voy a dejar un comentario, vamos a convertir la data en HTML. Lo primero que voy a hacer aquí es tener una referencia a mi HTML, a todo esto que tengo aquí. Primero quiero una referencia a todo este bloque, al bloque de los Pokémones. ¿Cómo hago eso? Tengo acá mi lista de Pokémon, ¿no? Que es lo que está englobando a los dos Pokémon y a la palabra versus. Así que a todo ese contenedor voy a ponerle un ID. Recuerden que los ID son únicos, a diferencia de las clases que pueden repetirse. Un ID único que se llame algo parecido, lista Pokémon. Y ahora, dentro de mi JavaScript, voy a crear una referencia a esta lista. ¿Cómo? Le doy let lista, por ejemplo, creo una variable lista y llamo a document.getElementById. Document es una referencia a toda la página, getElementById, y ¿por qué ID voy a consultar? Por el ID lista Pokémon. Con esto ya tengo dentro de mi JavaScript una referencia a toda mi lista de Pokémon, que vendría a ser todo esto. Hay que comprobarlo. Vamos al navegador, actualizamos, y si vemos acá en la consola y yo escribo lista y enter, van a ver que la lista hace referencia, o sea, la variable lista, que es la que hemos creado aquí, ya hace referencia a todo el bloque donde están los Pokémon. Ya funciona perfecto. Ahora, dentro de esta lista, la lista de Pokémon, tenemos dos Pokémon, el Pokémon 1 y el Pokémon 2. Voy a ponerles IDs únicos para poder reconocerlo. Un ID que sea Pokémon-1. Voy a copiar y le voy a pegar este aquí. Pero este va a ser el Pokémon-2. Los ID tienen que ser únicos. Ahora que ya tengo una referencia a toda la lista aquí en mi JavaScript, en mi nuevo método que estoy creando de crear Pokémones, voy a crear una referencia a estos Pokémones individuales. Estos Pokémones individuales están dentro de esta lista y yo ya tengo la referencia a esa lista. Así que aquí en crear Pokémones voy a crear una variable que se llame item, y ese item va a ser igual a la lista. Recuerden que la lista ya la tenemos acá, es la referencia a toda esta lista. Y dentro de toda esa lista voy a hacer una búsqueda más específica del primer Pokémon y del segundo Pokémon. ¿Con qué lo hago? Con lista.querySelector. Y dentro de querySelector tengo que pasarle el nombre del ID, que se llama Pokémon/1 y Pokémon/2 para los diferentes Pokémones. Para esta ocasión voy a utilizar esta misma tilde invertida para colocar datos dinámicos. Y lo que voy a hacer es pasarle Pokémon guión y un dato dinámico que sea el num. Recuerden que este num viene del método crear Pokémon, que el método crear Pokémon
recibe el num que se lo pasa el método consultar Pokémon. Y consultar Pokémon recibe el num del método consultar Pokémones, que llama al método consultar Pokémon y le manda el primer Pokémon random con un ID de 1 y el segundo Pokémon random con un ID de 2. O sea que estos números 1 y 2 terminarían en toda la cadena de ir por aquí y luego por aquí, terminarían acá. Así, cuando llamemos crear Pokémon la primera vez, se va a tomar el Pokémon 1 y cuando lo llamemos la segunda vez, se va a tomar el Pokémon número 2. Y así vamos a tener el Pokémon número 1 y el Pokémon número 2 por separado. Cada Pokémon lo que tiene es una imagen y un párrafo de su nombre, ¿no? Ahora esto voy a borrarlo porque ahora vamos a convertirlo en datos dinámicos. Voy a borrar toda la referencia a la imagen y los textos. Cuando lo guarde van a ver que no va a quedar nada. Actualizo y se va a ver así vacío. Pero lo que vamos a hacer es que en este ítem que ya tenemos, que es cada Pokémon específico, cada ítem tiene una imagen y tiene un párrafo, ¿no? Cada uno de estos ítems tiene una imagen y también tiene un nombre, que vendría a ser la imagen del Pokémon y el nombre del Pokémon. Para hacer una referencia a la imagen, vamos a crear una variable imagen que busque dentro de item getElementByTagName, porque lo que queremos es que dentro de los items, que vendrían a ser ya estos específicos, el 1 y el 2, dentro del items, img y un tag párrafo. Así que ahora vamos a buscar getElementByTagName y vamos a pasarle de tag img. Cuando buscas por tag, puede haber uno o puede haber varios, así que tenemos que poner el número de orden del tag que estamos buscando. Como siempre va a ser el primero en el caso de la imagen, el primero en caso del párrafo, vamos a ponerle el número 0. Recuerden que el número 0 en programación es siempre el primer espacio. Y en nombre igual. Item.getElementByTagName y en vez de img buscan un párrafo. Haciendo un breve repaso, ya tenemos aquí la referencia a toda la lista de Pokémones, que vendría a ser todo esto. Dentro de la lista de Pokémones tenemos en este método las referencias a los ítems, a cada ítem, al primer ítem y al segundo ítem, y dentro de cada uno de esos estamos haciendo una referencia a su respectiva imagen y a su respectivo párrafo. Recuerdan que cuando teníamos a Ivysaur, la imagen llamaba al Pokémon desde el atributo src, porque la etiqueta img es muy diferente a las otras demás etiquetas que se abren y se cierran. Por ejemplo, la etiqueta h1 se abre y se cierra, la etiqueta de p también se abre y se cierra, pero las etiquetas de img son diferentes, solamente se abren y no se cierran. Todos los datos los tienen como atributos dentro de la etiqueta. Entonces lo que necesitamos es que a esta imagen se le cambie el src por el nuevo Pokémon. Como aquí ya tenemos la referencia a la imagen que está dentro del ítem Pokémon, simplemente a esa imagen vamos a ponerle un atributo src. Y el comando para poner atributos es setAttribute. Y setAttribute recibe dos cosas. Primero, el parámetro que quieres cambiar, que en este caso es src, y como segundo parámetro, lo que quieres que vaya en ese atributo. Nosotros lo que queremos que vaya es el Pokémon punto. Acá vamos a verificarlo con la API. Queremos que vaya del Pokémon punto sprites y luego el front default punto front default. Entonces a esta referencia de la imagen le estamos seteando un atributo src y a ese atributo le estamos poniendo de data Pokemon.sprites.frontDefault, que vendría a ser el link a la referencia de la imagen de cada Pokémon. Luego, al nombre no tenemos que setearle un atributo, sí tenemos que ponerle directamente cuál va a ser el nombre. Así que
simplemente le ponemos nombre, punto, con el comando text content. Aquí simplemente le ponemos Pokémon, que ya es la información que trae la API, punto name. Y ahora vamos a guardarlo y actualizar aquí en el proyecto. Y listo, como ven, ya trae a dos Pokémones totalmente aleatorios. Vuelvo a actualizar y vuelve a cargar dos Pokémones nuevos. Actualizamos nuevamente y nos trae a Kabuto y a Golden. Nuevamente, Dewgong y Vileplume. Mira, haciendo un breve repaso de lo que hemos hecho, aquí está el HTML, que es lo que se está mostrando ahorita en la página. Y este es el código JavaScript que se encarga de consultar el API y imprimir lo que está trayendo el API hacia el navegador. Lo que hacemos es un método que se llama consultar Pokémones. Este método crea dos números aleatorios y esos números aleatorios se los pasa a una función que se llama consultar Pokémon con el ID 1 y luego con el ID 2. El método de consultar Pokémon es el que finalmente hace la consulta a la API y trae al Pokémon respectivo de acuerdo al ID. Recuerden que el ID se genera automáticamente por este método. Y por último, este método llama al método crear Pokémon, que lo que hace es una referencia a la lista de Pokémones, luego una referencia a cada uno de sus ítems, primero al primer Pokémon y luego al segundo. Y lo que hace es modificar cada una de sus etiquetas, imágenes y párrafos para ponerle la imagen y el nombre respectivo que viene del objeto Pokémon. Y ahora, para terminar el proyecto, la cereza del pastel, vamos a agregar aquí un botón que pueda hacer esto sin necesidad de estar actualizando la página. Simplemente acá, debajo del título, voy a crear una etiqueta botón que diga, por ejemplo, nueva batalla. Y ese botón, cuando sea presionado, mira, vamos a guardar y vamos a actualizar. Vaya, así que es un botón bastante feo, que está por aquí. A ver, vamos a rápidamente aplicarle un estilo a ese botón. Abrimos nuestro archivo de estilos. La verdad que ponerle estilos a un botón siempre ha sido para mí una molestia. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a buscar en Google CSS button y el primero que salga, aquí está, perfecto. Vamos a copiar su CSS. Simplemente lo copiamos, lo pegamos, lo guardamos y listo. Ya vamos a tener un CSS igual al de esta página. Actualizamos. Uy, ¿qué pasó? Ah, lo que pasó es que acá no le hemos puesto la clase. Tenemos que ponerle una clase que sea button. Guardamos y cuando actualicemos, listo, van a ver que está aquí el botón, pero está muy pegado a la izquierda. Está totalmente pegado a la izquierda. Así que lo que voy a hacer es cambiarle de estilo de display inline block por display flex. Luego voy a ponerle un margen derecho de automático y un margen izquierdo en automático también. Guardamos, actualizamos y listo, ya está centrado. Ahora voy a ponerle un margen bottom de 16 píxeles. Guardamos, actualizamos, ya tiene un poquitito de espacio. Y por último, miren, cuando pasas el mouse por el botón no pasa nada. Voy a enseñarles aquí un pequeño truco. Dentro del botón, si le pones cursor pointer y lo guardas, van a ver que cuando lo actualizas, cada vez que pases el mouse por el botón, se va a convertir en una manito. Bueno, este color de botón como que no me gusta mucho, es un verde, así que voy a cambiarle. Hay una página que yo utilizo mucho para sacar paletas de colores, que es Google Color Material. Y en la parte de Colors, Tools for Picking Colors. Aquí hay una bella paleta de colores. Voy a utilizar este color de aquí, lo copio, simplemente lo pego ahí, actualizo y listo, ya cambió de color.
También podría copiar todo mi CSS del botón, pegarlo aquí debajo, borrar todo y hacer que cuando el botón esté en hover, que eso quiere decir que cuando tenga el mouse encima, el color no sea este, sino sea un poquito más oscuro, como por ejemplo este de aquí. Guardamos, esto ya lo puedo cerrar, lo actualizamos y listo. Miren, cuando pase el mouse, ven cómo cambia de color, así se va a ver mucho más profesional. Y listo, ya está aquí el botón bonito, pero para hacer que este botón haga lo que queremos que haga, que es que le demos clic y actualice la página para que se vean nuevos Pokémones, lo que tenemos que hacer es al botón ponerle el atributo onClick y aquí cada vez que el botón se haga clic, lo que va a hacer es llamar a la función general, a la función de consultar Pokémones, que es la que comienza con toda la cadena para consultar el Pokémon y mostrarlo en la pantalla. Cada vez que le den clic a ese botón, se va a volver a llamar esta función. Lo guardamos, actualizamos la página y listo. Miren, Hypno y Nidoran femenino, nueva batalla, Caterpie y Nidoqueen. Wow, eso sería una batalla bastante obvia. Nueva batalla, Pinsir y Venonat, nueva batalla, Venusaur y Persian, nueva batalla, Spearow y Dodwo, las palomitas. Y listo, el proyecto ya está terminado totalmente desde cero. Este proyecto ahora lo pueden cargar a su cuenta de GitHub para que esté en un link público y se lo puedan compartir a sus amigos o a sus colegas o a sus profesores. Em, si quieren ver cómo cargar este proyecto a un link público de GitHub, les dejo los videos respectivos en la descripción. Ahí podrán ver cómo cargar este proyecto a tu cuenta de GitHub y también cómo subirlo a un link público. Como ven también, este proyecto es totalmente responsive. Mira, si achico la pantalla, van a ver que se sigue viendo bonito, se podría ver bonito en un celular. Eso es gracias a la tecnología de CSS Grid, que es lo que hemos utilizado para este proyecto. Y bueno amigos, eso sería todo. Si les gustó el video, por favor déjenle un like, déjenme un comentario y síganme en mi cuenta de Twitter. Les dejo los links de los videos de GitHub y de mi cuenta de Twitter en la descripción. Muchísimas gracias y hasta la próxima.